sí es la que nos muestra la verdad de que Dios mismo envió y Dios mismo vino. Eduardo Gutiérrez nos está diciendo que para que eso pueda ocurrir tienen que haber dos personas, dos individuos, y no, para que eso ocurra lo que tiene que haber es que Dios se haya manifestado en carne. Para que Dios pudiera haber enviado y Dios haber venido, lo que ocurrió es lo que dice la Biblia, que Dios mismo tenía que haber venido. Por eso otra vez está aquí cumpliendo lo que yo pronostiqué desde el principio. Eduardo Gutiérrez está negando lo que claramente dice la Escritura. Dios mismo dijo que él vendría, no que enviaría a otro, sino que él mismo vendría. Yo mismo vendré y os salvaré. Mi pueblo conocerá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo estaré presente. Eduardo Gutiérrez nos dice que no, negando al profeta Isaías. Nos dice que tuvo que enviar a otro. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. No, porque lo dice el credo de Atanasio y porque lo dice el catecismo católico y el magisterio de los santos padres, como Orígenes de Alejandría, Tertuliano y esos otros personajes que también nos enseñaron que teníamos que confesarnos delante de un cura, que también nos enseñaron que teníamos que adorar las imágenes, que también nos enseñaron que teníamos que hacer culto a los muertos y ese tipo de cosas. Entonces, si estamos tomando como referencia a Orígenes, a Tertuliano, si estamos tomando como referencia a Atanasio, a los tres Capadocios, a Agustín de Hipona, a Tomás de Aquino, que incluso era una persona que se complacía en decir que recibía visitas del más allá, pues entonces estamos en un mal camino. Tenemos que enfrentarnos a la Biblia y estamos esperando que Eduardo Gutiérrez nos cite la Biblia, que nos muestre en la Biblia en qué partes, qué dice que hay una Trinidad y no que nos venga a leer el credo de Atanasio en la Biblia, no que nos venga a reinterpretar la Biblia con el credo de Atanasio y el catecismo católico. Estamos esperando que Eduardo Gutiérrez tenga la posibilidad de mostrarnos en qué parte de la Biblia es que se habla de la Trinidad, pero no ha podido hacerlo. Simplemente dice que Dios tiene que ser una Trinidad, que porque la palabra Elohim estaba enfocada en el paganismo de los dioses. Pues si la palabra Elohim aplicada a Dios significa una pluralidad, entonces nos está diciendo Eduardo Gutiérrez que entonces se tiene que entender como dioses y que Dios en realidad no es un Dios, sino que Dios en realidad es son tres dioses. Eso es lo que nos está diciendo. Habló de la palabra Ejad también, y la palabra Ejad es chistoso que nos diga que nosotros tenemos que demostrarle que los judíos estaban hablando de que Dios era uno. No, es que los judíos lo creían, es que la Biblia lo dice claramente. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El que tiene que demostrarnos que los judíos estaban pensando algo diferente es usted, pero no ha podido hacerlo. Que los judíos creían en una Trinidad, usted es el que nos lo tiene que demostrar, pero no ha podido hacerlo. La palabra Ejad aparece alrededor de 1000 veces en la escritura y solamente unas 28 veces aparece en el sentido de unidad compuesta. Eso quiere decir que el uso común de la palabra Ejad es uno absoluto. Entonces usted es el que tiene que demostrarnos en qué parte de la Biblia es que la palabra Ejad aparece como una unidad compuesta aplicada a Dios, pero no va a poder hacerlo. O sea, tiene una labor imposible hasta este momento y definitivamente aquí no ha logrado nada. Adelante. Muy bien, tiempo cumplido. Muchísimas gracias, mi estimado Julio César Clavijo. Acaba de culminar su tiempo de refutación de 10 minutos. De igual forma, también el pastor Eduardo Gutiérrez tendrá 10 minutos para criticar lo dicho por su oponente en debate. Así que a partir de ahora tiene 10 minutos. Adelante. Ok, perfecto. Bueno, esto ha sido risible, ¿verdad? Él se ha levantado el muñeco de paja del catolicismo y lo ha atacado. Refutaste muy bien, mi amigo Clavijo, al catolicismo, pero no a mí, ¿eh? No a mí porque no tocaste casi mis argumentos. Yo no soy católico. Tú mismo dijiste que yo soy un arduo atacante de todas las doctrinas del catolicismo. Ahora, él citó el texto donde dice toda palabra de Dios limpia, pero ellos entienden la Biblia de una manera completamente confusa, donde el padre no es padre, el hijo no es hijo, porque el padre es hijo del padre y el hijo es padre del hijo. Bueno, eso es una manera limpia de ver la escritura. No, eso no es una manera limpia de ver la escritura. También, ¿verdad? Él dice que yo digo que si Dios, que la Biblia dice que Dios envió a alguien y que yo digo que yo digo que Dios envió a otro. Estás mintiendo, amigo, no mientas. No mientas que yo estoy defendiendo un Dios pluripersonal. Tú eres el que no puedes explicar por qué Dios envió y vino. Esa carga de la prueba está sobre ti. Yo no, yo tengo una explicación clara. Es un Dios en 3 personas, por lo tanto, puede enviar y puede venir el mismo Dios porque son 3 personas distinguibles. ¿Ok? El problema es tuyo, no es mío.
Deuteronomio 6:4 ya lo expliqué contundentemente en mi exposición, donde yo digo bien claro que el propósito de los israelitas en ese tiempo no era discernir pues la naturaleza de Dios, si era trino o si era unipersonal, sino solamente distinguirlo como el único y verdadero Dios. Él dice que yo soy el que tengo que probarle que ese texto apoya la Trinidad. No, porque ese texto no es base de mi exposición, simplemente yo lo expuse para aclarar las mentiras que tú después ibas a decir, como dijiste. Ok, la carga de la prueba está sobre ti. Ok. Dice ese único Dios llamando, él dice que no, que Padre no es una manifestación. Escucha lo que él dijo, porque él es modalista. Él dice que Padre no es una manifestación, ¿ok? Que la palabra de Dios llama a Dios Padre, no por tener un hijo unigénito, sino porque él es creador de todas las cosas. Absolutamente falso, porque Juan 3:16 dice que dio a su hijo unigénito. ¿Ok? Por lo tanto, el Padre es Padre porque es Padre del Hijo, no porque es simplemente creador. Se le llama de esa forma creador como se le llama esposo también, pero se sabe que solamente los verdaderos creyentes, la novia del Cordero, va a entrar en matrimonio con Dios, pero se le llama esposo de una manera general, ¿ok? Así que él está diciendo que el Padre no es una manifestación, no es un modalismo. Así que él tiene un Dios que se manifiesta como dos cosas y no como tres cosas. Es importante lo que le está diciendo. ¿Ok? Él dijo que yo negaría que existe un solo Dios, lo cual es un muñeco de paja porque yo se lo he probado que es un Dios pluripersonal. Él dijo que el Hijo tuvo un principio en María y que cuando se encarnó se hizo hijo, tuvo un principio en María. Pero yo he dejado claro que en Juan 1:1 deja claro que ese verbo que se hizo carne estaba en el principio con Dios. Yo he dejado claro en Juan 17:5 que ese hijo que vino y se hizo carne estaba antes de todas las cosas sentado al lado de Dios. Así que eso es totalmente falso. ¿Ok? En Juan 3:16 dice que Dios envió a su hijo unigénito, así que solamente él tiene los genes, la misma sustancia del Padre como hijo. Por eso el Padre es Padre, ¿verdad? Porque tiene un hijo unigénito. Él dice que él defiende la sola escritura, pero la sola escritura fue defendida por los trinitarios, jamás por los unicitarios, los cuales casi no aparecen en la historia del cristianismo. ¿Ok? ¿Qué más él dijo? Ok, él dijo que el Hijo viene saliendo del Padre y esto prueba que el Hijo fue creado. Esto es falso. Le voy a explicar con la Biblia por qué el Hijo sale, vamos a suponer que procede del Padre. Eso está en Juan 1:18, amigo mío. Dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno es en su interior, por eso él proviene de él. Proviene quiere decir sale de su seno, no quiere decir que él fue creado, que tuvo un comienzo. Tienes que estudiar un poco más la escritura. Él dice que la Trinidad entiende la oración de Dios, de Jesús como un politeísmo. Esto es ridículo porque nosotros defendemos la unidad pluripersonal de Dios. Tú eres el que entiendes la oración de Dios como algo, la oración de Jesús como simplemente una paradoja. Jesús se ora a Jesús. La carga de la prueba sobre la oración de Jesús está en ti, no en mí, porque yo tengo un Dios pluripersonal que es el Dios que enseña la escritura. Tú eres el que tienes un Dios unipersonal, tú eres el que tiene que explicar cómo ese Dios unipersonal se puede orar a sí mismo. ¿Ok? Él, bueno, se pasó el tiempo hablando de la Iglesia Católica, acusándome a mí de católico. No se centró en mis argumentos porque él sabe que no puede. 10 minutos ha estado en levantar un muñeco de paja llamado Iglesia Católica, atacar a Anastasio, los padres Capadocios y a un montón de gente más. Yo no tengo la culpa de que el sabelianismo no tenga huellas en la historia del cristianismo. Yo no tengo la culpa de que el sabelianismo no sea creído, no haya sido creído por la mayor parte de la historia del cristianismo, por la iglesia cristiana, por los creyentes en Cristo redimidos en la sangre del Cordero. Yo no tengo la culpa de que el sabelianismo haya sido creído, defendido por esporádicos herejes a lo largo de toda la historia. Yo no tengo la culpa de que la historia me apoye, porque que la historia me apoye, eso no hace falsa mi doctrina, sino que por el contrario le da sustento.
porque la historia no te apoya a ti, eso no hace verdadera tu doctrina, sino por el contrario le quita el sustento y hace ver que es un invento de los hombres. Él hizo ver a Sabelio como el de sana doctrina, pero a todos los padres de la iglesia como herejes. Ahora yo le pregunto a él, ¿en qué Sabelio aportó a la teología cristiana, a la historia del cristianismo? A no ser en decir herejías, porque el pensamiento cristiano en gran parte se debió a esos padres de la iglesia que tú dices que son herejes, pero curiosamente eran discípulos de los apóstoles, ¿verdad? Ok. Porque vemos a Atenágoras en el siglo II ya hablando sobre la Trinidad muy claramente. Él asumió que yo niego la esencia, la escritura, perdón, porque Dios, que es el verbo, es Dios. Porque yo llamo al verbo Dios y llamo al Espíritu Dios, entonces yo digo que se le puede llamar a tres personas Dios. No, eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. La Biblia dice que el verbo es Dios. La Biblia dice que el Padre es Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios. Eso yo no lo digo yo. Yo solo estoy repitiendo las palabras de la Sagrada Escritura. ¿Ok? Él dice que en Jeremías 32:35 Dios tiene una sola mente, un solo sentir. Pero es claro que la propia Biblia nos manda a nosotros, a la iglesia de Cristo, que estamos en comunión imperfecta, a tener una sola mente, un solo sentir. Cuanto más la deidad, es decir, la Trinidad, Dios mismo, que está en comunión perfecta, puede tenerlo. Eso tú no lo puedes entender, pero yo sí. ¿Ok? Bueno, esto que dijo que el Padre se llama Padre por ser creador es totalmente falso. El Padre se llama Padre porque tiene el Hijo unigénito. Por eso se llama Padre. 2 minutos. Ok, ya. Ya yo refuté en mi exposición lo del amor eterno. Amor eterno quiere decir perdurable. Sucede lo mismo con la vida eterna. La vida eterna tuvo un comienzo. El amor de Dios hacia sus hijos, vamos a decir nosotros, los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, tuvo un comienzo cuando fuimos predestinados. Pero el amor ontológico de Dios no tiene comienzo porque Dios es un ser pluripersonal de una forma eterna. ¿Ok? Él dice que yo tengo que probar por qué el Hijo procede del Padre. Ya lo probé en Juan 1:18. Ahora él tiene que probar por qué Jesús dijo que el Espíritu Santo procede del Padre. ¿Cómo el Espíritu Santo procede del Padre? Yo reto a él a decir, a probar, a probar o a dar su opinión, su explicación del por qué el Espíritu Santo procede también del Padre, entendiendo que el Espíritu Santo no nació de María, a no ser que le busque otra madre, ¿verdad? Porque según él, así fue como el Hijo procedió del Padre a través de engendrarlo. Bueno, como el Padre engendró al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo también desciende del Padre. Él no va a poder explicar esto, porque de la única forma que se explica la Biblia es a través de la Trinidad, una doctrina que por desgracia él no quiere aceptar. Mi refutación fue contundente, él no tocó casi ninguno de mis argumentos, lo que hizo fue fajarse con un muñeco de paja. He terminado. Muy bien. Muchísimas gracias, Pastor Eduardo Gutiérrez. Acaba de llegar al final de su refutación de 10 minutos. Le pido por favor apagar el micrófono. Bien, mis estimados, ahora vamos entrando ya prácticamente en la etapa final, aunque todavía faltan algunas preguntas y respuestas, pero ya vamos acercándonos casi ya al final de este debate sobre la Trinidad o la unicidad. ¿Cuál es la doctrina bíblica? Estamos escuchando los argumentos de ambos debatientes. Espero entonces, mis estimados amigos, que este encuentro esté siendo del agrado de todos ustedes. Continuando entonces con el debate, vamos a entrar a la etapa de réplica, donde cada debatiente responderá a las críticas que le haya realizado o que haya hecho el oponente, su oponente en debate, en el turno de refutación. Así que les cedo la palabra al teólogo unicitario Julio César Clavijo, quien tendrá 10 minutos a partir de ahora. Adelante. Joel, perdón, Sí. me acabo de confundir. ¿Debo otra vez 10 minutos? Es que creo que ya entramos a las preguntas. Entramos ya a las preguntas.
Sí, bueno, aquí en el formato que me enviaron había un tiempo de exposición inicial de 20 minutos, luego uno de refutación de 10 minutos y otro de réplica de 10 minutos. Sí, bueno, otra réplica de 10 minutos o si quiere pasamos a las preguntas, porque creo que es que yo estoy revisando aquí estoy revisando el modelo que tenemos y dice que ya me correspondería empezar a hacer preguntas. No sé, ¿por qué no revisa por favor esa parte? Si tengo que hacer 10 minutos más, vuelvo y los digo, pero Ese fue el modelo que me envió Alex hace rato, tenía los dos tiempos de refutación, sí. Sí, entonces puedo utilizar otros 10 minutos para refutar lo que acaba de decir el pastor Eduardo Gutiérrez. Sí, claro. No sé si... Listo, bueno, ok, bueno, gracias. Bueno. Ok, entonces, bueno, 10 minutos de réplica. Ok, entonces, a partir de ahora, adelante. Bueno, muchas gracias. Estamos en un debate de cuál es la doctrina bíblica, la Trinidad o la unicidad. ¿Qué espera uno en un debate de estos cuando se está mostrando qué es la doctrina bíblica? Pues que los argumentos principales de esa doctrina que se está presentando como bíblica puedan leerse en la Biblia de una manera clara, de una manera nítida, de una manera transparente. En la Biblia, yo lo mencioné cuando empecé, se lee claramente que el único Dios es el Padre, palabras de Jesús, palabras del apóstol Pablo, palabras de todos los hombres de la Escritura. El pastor Eduardo Gutiérrez, mientras tanto, está contradiciendo esa verdad de la Escritura, luchando contra Jesús y luchando contra el apóstol Pablo, porque nos está diciendo que el único Dios no es el Padre, sino que además del Padre hay otros dos sujetos, otros dos individuos que también deben ser reconocidos y llamados como Dios. ¿Dónde lo vemos en la Biblia? En ninguna parte. ¿Dónde sí lo encontramos clarísimo? Lo encontramos clarísimo en el Catecismo Católico y en el Credo de Atanasio. Entonces, ¿en dónde se está apoyando Eduardo Gutiérrez? Ya sabemos que no es en la Biblia. Eduardo Gutiérrez está apoyando en los santos padres de la iglesia como Tertuliano, que era un apóstata que cuando escribió el libro Contra Praxias y desarrolló la doctrina trinitaria en el 213, era un hereje montanista que se había apartado de la iglesia principal de Roma y estaba atacando precisamente a un obispo romano al cual no le pudo ni siquiera dar el nombre, ¿sí? Pero muchos historiadores dicen que tuvo que haber sido Víctor o Seferino, ¿sí? Tertuliano le llamó Praxias, porque significa un entrometido, porque no podía dar el nombre. Y el mismo Tertuliano dijo en su obra Contra Praxias, capítulo número 3, que la doctrina de la unicidad constituía la mayoría de todos los creyentes. Entonces, parece que Eduardo Gutiérrez no conoce la historia, porque ahora nos está diciendo que no hay pruebas y que no había, que la mayoría de la gente no creía en la unicidad, cuando el propio Tertuliano, uno de sus santos padres, nos está diciendo que la mayoría de la gente creía en la unicidad. Entonces, ¿qué hacemos, Eduardo? ¿No le puede usted creer a su santo padre Tertuliano, quien dice que la mayoría de los creyentes eran la Trinidad? Dice, quien de todos modos constituyen la mayoría de los creyentes. Contra Praxias, capítulo número 3. ¿Sí? Orígenes de Alejandría. Orígenes de Alejandría inventó la herejía de la apocatástasis, que es la precursora del purgatorio. Ese santo padre, en el cual debemos poner nuestra esperanza, porque ese sí que sabía de teología, ¿sí? Ese, mientras tanto, habló de la preexistencia de las almas humanas. Ese, mientras tanto, habló de otra cantidad de herejías. Y por eso hasta la propia iglesia a la que él asistía lo excomulgó. El propio Orígenes de Alejandría, el cual se inventó la herejía del Hijo Eterno. Pero nos dice Eduardo Gutiérrez que cuando estamos siguiendo Orígenes vamos por buen camino, porque ese hombre sí era un hombre de mucha confianza en el cual nosotros debemos poner nuestra esperanza. Y sin embargo, este señor Orígenes de Alejandría dijo en su comentario al Evangelio de Juan, en el libro primero, en el capítulo 23, dijo que los creyentes en la unicidad eran la generalidad de los cristianos de su época. Eso lo dijo Orígenes. Llama la atención que Eduardo Gutiérrez no conozca ni siquiera lo que dicen sus santos padres. Es increíble. Orígenes nos dice que la unicidad era la creencia de la generalidad de los cristianos, pero Eduardo Gutiérrez nos está diciendo que no había ninguno que creyera, ¿sí?, en la unicidad en ese tiempo, y era la doctrina de la generalidad de los cristianos. Atanasio de Alejandría. Atanasio de Alejandría fue un hombre que promovió la confesión delante de otro hombre, la confesión de los pecados. Y en una obra defendió el monasticismo, ¿sí? Defendió el monasticismo. Y también dijo que cualquiera que se hiciera la señal de la Santa Cruz estaba bajo una santa protección.
que Eduardo Gutiérrez nos dice que vamos por buen camino cuando seguimos a Atanasio de Alejandría, Atanasio de Alejandría. Sí, porque ese sí era un hombre de Dios, un santo padre que defendía la palabra, pero nos dijo que teníamos que hacer una señal de la Santa Cruz, que teníamos que confesarlo delante de un cura y que la santidad máxima era meterse a un monasterio. Bastante confiable Atanasio. Nos dice Eduardo Gutiérrez que los 3 capadocios son hombres preciosos en los cuales debemos poner nuestra confianza, pero los 3 capadocios, a ellos les debemos también la adoración a la Virgen María. Le debemos que la gente se meta a monasterios, le debemos que digan que la vida del celibato es una vida de máxima santidad. Los 3 capadocios fueron capaces de ser adoradores de muertos, del culto a los muertos, pero ellos fueron los que hablaron de la pericoresis, de la interpenetración de las santas personas divinas. Ellos fueron los que hablaron de una hostia y 3 hipóstasis. Bueno, esa formulación trinitaria. Vamos por buen camino cuando seguimos a los 3 padres capadocios. Y también vamos por buen camino cuando seguimos a Agustín de Hipona, que era un adorador también del culto a los muertos, que también defendía el bautismo de niños, que también era capaz de matar a personas que no creyeran como él. Sí, un precursor de la Inquisición. Vamos por buen camino cuando seguimos a Agustín de Hipona. Tenemos que creer lo que esos santos padres formularon para nosotros. No, lo que necesitamos es Biblia. Biblia es lo que necesitamos. Le estamos pidiendo a Eduardo Gutiérrez Biblia desde hace rato. ¿Sí? Estas doctrinas que él es capaz de refutar, la María como reina del cielo, la María como una santa diosa, la adoración a muertos, el purgatorio y todo eso, y que los puede refutar con tanta pasión, ¿por qué en ese momento sí ataca a esos santos padres que fueron capaces de desarrollar también el trinitarismo para usted? O cítenos usted, Eduardo Gutiérrez, antes de Orígenes de Alejandría, una cita de alguna persona que nos haya hablado de un hijo eterno. Si nos la puede citar y nos la puede mostrar, con mucho gusto, pero no lo va a poder hacer, porque antes de Orígenes de Alejandría nadie creyó en la herejía del hijo eterno. ¿Sí? Entonces, Eduardo Gutiérrez está andando por mal camino como andan todos los que defienden la Trinidad. Y cuando nos están citando que hay 3 personas, que la pluralidad, que tiene que haber un Dios plural, un Dios tripersonal, que tiene, no nos están citando la Biblia, nos están citando el catecismo católico y nos están citando el credo de Atanasio y nos están citando las conclusiones del concilio de Calcedonia, etcétera. Es decir, aquí no hay nada de Biblia en toda la exposición de Eduardo Gutiérrez. Es lamentable lo que nosotros estamos viendo. Es lamentable que en la Reforma Protestante hubiera dicho que se iban a basar en la sola Escritura, pero que se hayan enamorado de la principal doctrina católica, que es la Trinidad, y que hasta este momento estén en deuda con la historia y con su misma argumentación que ellos desde el principio promulgaron, porque no fueron capaces de utilizar la sola Escritura, sino en parte, y se quedaron en la mitad de la Reforma. Pero la verdad es que la Reforma todavía no ha terminado. La verdad es que cada uno de nosotros como creyentes tenemos un camino que seguir. La verdad es que cada uno de nosotros, la palabra de Dios nos dice y nos exhorta todos los días a que nosotros debemos volvernos a la Escritura, a lo que enseña la palabra de Dios. Y la verdad es que la palabra de Dios enseña claramente que hay un Dios. Y la verdad es que la palabra de Dios enseña claramente que Dios mismo vino a salvar. Dios mismo envió y Dios mismo vino a salvar, pero en la condición de un hombre, porque nosotros necesitábamos que hubiera un hijo. Cuando el hombre pecó, cuando el hombre se apartó de Dios, perdió la condición de hijo de Dios. Y cuando Cristo vino, cuando Dios vino manifestado en carne, vino como un hijo, como el varón perfecto, como el postrer Adán que iba a recuperar la condición de hijos para los hombres. Y por eso es que se le llama hijo, porque así como el primer Adán fue llamado hijo, el postrer Adán también tenía que ser llamado hijo de Dios, porque venía a recuperar para los hombres la condición de hijos. Y por eso no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Cuando nosotros nos volvemos hijos de Dios, no nos volvemos segundas o terceras o cuartas personas divinas, nos volvemos hombres y mujeres que estamos a la altura de lo que Dios quiere de nosotros. Y así, eso es lo que significa la condición de hijo. El hijo fue solamente un plan en la mente de Dios, de que Dios se iba a manifestar en carne para venir como un varón perfecto a enseñarnos el camino. Y por eso Jesús como hombre es nuestro hermano, y eso le da la condición de hijo de Dios. Pero Jesús como Dios es nuestro Padre. Dice Eduardo Gutiérrez una cantidad de barbaridades que yo no he dicho, que el Padre no es que el Padre solamente es una máscara, vuelve y lo dice. No, el Padre es Dios mismo, que está mostrándose como el creador y el originador de todas las cosas. Dice Eduardo Gutiérrez que eso es mentira, que eso no lo dice la Biblia lo dice, y lo voy a leer claramente. Miren lo que dice. Dice en Deuteronomio 32:6, ¿no es él tu Padre? Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Mire, se le está llamando a Dios Padre porque él nos creó. Ahí lo dice claramente. Fíjense, este otro texto que encontramos en Isaías. El profeta Isaías dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre.
nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Isaías 64:8. ¿Por qué se le llama Padre? Porque Dios nos formó, porque nosotros somos el barro, ¿sí? Y dice Eduardo Gutiérrez que no es verdad, que no hay Biblia para eso. Ahora vamos a mirar otro texto de la Escritura, también aquí lo encontramos. Mire, dice, por ejemplo, en Isaías 45, del 11 al 12. Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador: preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército. Y se está llamando aquí, a los hombres sus hijos, porque él los ha creado. Y si somos sus hijos es porque él es nuestro Padre. Él es el Padre eterno, no que haya aprendido a ser Padre. Él es el Padre eterno. Porque desde la eternidad Dios tuvo el plan de crear al hombre y ponerlo aquí y ser su padre y que nosotros fuéramos sus hijos. Por supuesto, claro, hay una relación de padre e hijo entre Jesús, entre el Hijo de Dios y Dios en su condición de espíritu trascendente, porque Dios fue manifestado en carne en la condición de un hombre, tomando la forma de un siervo, tomando la forma de un hijo. Y no hay ninguna otra explicación bíblica que se pueda dar cuando nosotros nos conformamos y leemos lo que la Escritura está diciendo. Gracias, muy amables. Gracias. Muy bien, tiempo cumplido. Muchísimas gracias, mi estimado Julio César Clavijo. Acaba de cumplir su tiempo de réplica de 10 minutos. Ahora, pasamos también al tiempo de réplica por parte del pastor Eduardo Gutiérrez, quien también tendrá 10 minutos para responder a las críticas que le acaba de hacer su oponente en debate sobre su refutación. Así que a partir de ahora, 10 minutos. Adelante, pastor. Bueno, el Clavijo volvió a levantar otro muñeco de paja. Ahora se encargó de la patrística, aludiendo de que yo tenía que estar obligado en creer en todo lo que creyeran los padres de la iglesia, algo que yo nunca dije. De hecho, nosotros somos solo escritura, nadie tiene que creer ni siquiera todo lo que yo digo, ¿verdad? La escritura nos manda a escudriñarlo todo y a retener lo bueno. Yo di los padres de la iglesia como prueba histórica. Ahora, él citó escritos que habla de cierto número de personas que creían en algún tipo de herejía unicitaria. Es importante saber que la herejía unicitaria había muchas y diferentes formas y veían la unicidad de diferentes maneras, no de manera que él la ve. Pero yo estoy hablando de cristianos prominentes. Es claro, ¿verdad? Que había millones de gnósticos o miles y miles de gnósticos. Pero ¿qué cristiano prominente era un gnóstico, verdad? No, tú tienes que situarme, cristianos prominentes, que la iglesia los respetó a lo largo de la historia antes del siglo IV, No estoy hablando de los de después del siglo IV para que me digan, no, que esos eran católicos, que tenían el poder de Roma y levantes otro muñecote de paja como los que han levantado. No, que tú me muestres unicitarios antes del siglo IV teniendo autoridad en la iglesia, como tenían los trinitarios, ¿verdad? No, eso no lo vas a poder de ninguna forma mostrar. Tú dices que decir que el Hijo es eterno es una herejía, que yo tengo que mostrar quién lo dijo primero que Orígenes. Bueno, eso yo voy a la Biblia, ¿verdad? Primero Juan 1:1 dice que el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Y quién es este verbo? Al que la Biblia llama hijo. Y vemos que este verbo como verbo estaba con Dios, por lo tanto con el Padre. Así que no solo lo dijo Orígenes, lo dice también la Escritura. Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo. Si Dios envía a su Hijo, porque tiene que ser hijo para ser enviado primero. ¿Ok? Porque tú tienes que primero escribir una carta y luego enviarla. O no me digas que tú envías una carta sin escribirla primero. Bueno, eso solo cabe en la mente de un unicitario. No, eso no lo dijo Orígenes. Eso lo defendió Orígenes. Algo que ustedes, ¿verdad?, atacan porque ustedes no creen en la palabra de Dios. Dice Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo. Ahora, ¿qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. ¿Y qué quiere decir unigénito? Apunta, Clavijo. De su misma sustancia. Entendamos que la encarnación no solo tenía la sustancia del Padre, porque también, ¿verdad?, tenía sustancia humana porque era verdadero hombre.
Los unicitarios, la mayoría de los unicitarios, no sé si tú crees algo raro, creen también en la unión hipostática, de que Cristo era verdadero Dios y verdadero hombre. Así que ese hijo encarnado no era el unigénito, ¿verdad? Que habla en Juan 3:16 en cuanto a sustancia. Ya ese hijo encarnado tenía también la naturaleza humana. Por lo tanto, ese hijo unigénito que Dios envía, que es el hijo enviado, el hijo que tomó forma de siervo, el hijo que tomó forma de hombre y que tomó esa naturaleza humana que no era de la misma esencia que el Padre. En la naturaleza humana estoy hablando. Ok. Ese hijo era unigénito y preexistía. Porque dice, porque de tal manera amó en pasado al mundo que ha dado a su hijo unigénito. Ahora, ese hijo unigénito, él lo envía. Para eso tienes que ir al 17. No tiempo me queda. Yo no armo muñecos de paja de ti. No, yo voy a la Biblia. Tú me dices que no he dado Biblia. ¿Cómo no he dado Biblia? Curioso, ¿eh? Te vi en otro debate atacando los argumentos bastante bien. El debate que te digo en católico te vi bastante bien, pero este debate lo único que hiciste fue levantar muñecos de paja, que si catolicismo, que si padre Capadocio. Juan 3:17, porque no envió Dios a su hijo. Nota que el hijo es enviado, pero tú dices que no, que esto es falso. Que el padre se hizo hijo. ¿Dónde dice la Biblia que el padre se hizo hijo? La Biblia en toda su escritura dice que Dios envió a su hijo. ¿Ok? Ahora, tú dices que yo no di Biblia. Si hablé de Génesis 1:26, tú dices que yo no di Biblia. Génesis 3:22, tú dices que yo no di Biblia. Génesis 11:7, tú dices que yo no di Biblia. Isaías 6:8, Zacarías 2:10.